Hola a todos y a todas. Mi nombre es Alba Peñasco González de la Universidad de A Coruña y vengo a presentaros la comunicación pasado y presente de las jornadas universitarias, nuevos formatos de oralidad para el aula. En el índice veréis que vamos a hablar sobre la introducción a esta revisión, los objetivos que perseguimos con ella, el marco teórico al que nos hemos ceñido. Hemos presentado una definición de las jornadas, el análisis que hemos hecho sobre ellas y las conclusiones extraídas. Como introducción, hemos indicado lo siguiente. Veréis, este trabajo es una revisión del planteamiento y el desarrollo de las jornadas NEFOA, nuevos formatos para la oralidad en el aula, que se celebran anualmente en la Facultad de Ciencias de la Educación, aquí en la Universidad de A Coruña. Se celebran anualmente desde el curso 2021. Partiendo de los datos recopilados a lo largo de las 4 ediciones anteriores, se ha llevado a cabo un estudio centrado en elementos fundamentales de la propuesta. Los resultados que hemos obtenido con ese análisis han permitido adaptar las jornadas al contexto educativo que se mantiene en constante cambio. Además, estos resultados permitirán una mejor y más eficaz divulgación de los contenidos, las estrategias y las herramientas para la atención de la oralidad, que al final es el tema sobre el que versan nuestras jornadas. Los objetivos de este estudio han sido los siguientes. En primer lugar, acotar un marco teórico ajustado a las necesidades de los destinatarios de estas jornadas. De esta manera podremos diseñar nuevas ediciones con mayor eficacia. Para ello hemos tenido que revisar las 4 primeras ediciones de las jornadas NEFOA, centrando el análisis en unos apartados, que han sido las inscripciones, los destinatarios, los formatos y temas, así como las áreas de los profesionales que han intervenido. Esto nos permite detectar carencias que se hayan podido dar en ediciones anteriores en base a una serie de hechos. La relación entre las necesidades de los destinatarios, los objetivos de las jornadas y la ejecución de las mismas. Lo que hemos buscado, en definitiva, es mejorar esta relación de cara a la 5.ª edición, que es la próxima, ¿vale? Y que tendrá lugar previsiblemente en las fechas 9, 10 y 11 de abril. El marco teórico que hemos presentado habla sobre la importancia de la oralidad, entendiendo la oralidad como la forma primaria de la lengua que permite transmitir saberes e ideas. Es esencial para la conformación del pensamiento y de las sociedades humanas. El concepto tradicional de oralidad se refiere al hecho consustancial que supone para el ser humano, por tanto un hecho natural y fácil. Sin embargo, según ONU 1987, hay dos tipos de oralidad, la oralidad primaria y la oralidad secundaria. La oralidad primaria, que es una oralidad plena, se constituye en ausencia de la cultura escrita. Sin embargo, la oralidad secundaria coexiste con la cultura escrita. El contexto social en el que nos movemos nosotros está fuertemente marcado por la oralidad secundaria. Hay una presencia constante de textos de carácter multimodal, no solo escrito, a través de los medios de comunicación y de las redes sociales. Sobre la educación de la oralidad hemos determinado dos necesidades: la necesidad de educar en la escucha y la necesidad de educar en la expresión oral. La necesidad de educar en la escucha se traduce en una escucha activa, en términos de Rogers, 1987. Esta educación en la escucha permite desarrollar una capacidad de respuesta y de atención a a las relaciones, interpersonales. Esto nos lo indica Body en 2003. Pero además creemos que requiere de un entrenamiento y de una educación en esa escucha para conseguir por fin una recepción crítica, consciente y proclive a la respuesta. Con respecto a la necesidad de educar en la expresión oral, em, lo interesante es enfocar esta parte hacia manifestaciones orales o manifestaciones comunicativas de carácter muy específico. O al menos así es como lo plantea Calzamilla y Toussaint en 1999, que se refieren como a manifestaciones del tipo, pues la conferencia, la exposición teórica. Según Trigo Cutiño, la eficacia en la comunicación oral como predictor de éxito social y laboral tiene que ver con el vínculo entre la oralidad y la competencia social. Nosotras apoyamos esta tesis y defendemos que el desarrollo de la expresión oral sí que está relacionado con el éxito social y el éxito laboral, en tanto en cuanto la competencia comunicativa es la supracompetencia, la competencia que está por encima de todas las demás y digamos como que se desarrolla a través de las otras.
Es una destreza compleja, determinada por múltiples factores y además es la más difícil de las cuatro destrezas clásicas. En el marco teórico también hemos hablado de la importancia de la oralidad en la LOMLOE. ¿Por qué? Porque tenemos que ajustarnos a las necesidades de los destinatarios. Nuestros destinatarios son alumnado de la facultad, que suele estar en el grado de educación primaria y educación infantil o en el máster en profesorado de ESO y bachillerato. Por lo tanto, la importancia de la oralidad en la LOMLOE. En el currículo de educación infantil se habla de la oralidad como una vía de comunicación y de representación de la realidad. Aquí os indicamos lo siguiente: la oralidad es el instrumento por excelencia para la comunicación, la expresión de vivencias, sentimientos, ideas y emociones, así como el aprendizaje y la regulación de la conducta. En educación primaria, la presencia de la oralidad em, se encuentra en distintas materias. En las más, digamos, conocidas, la lengua castellana y la literatura, y en nuestro contexto, la lengua gallega y literatura. ¿Cómo aparece la oralidad ahí? Pues en el bloque 2 de comunicación oral y en los objetivos 2 y 3, recepción y producción de textos multimodales y orales. También en educación primaria se reconoce y valora la cultura y la literatura, así como los textos de transmisión oral. Aquí también tenemos presente la oralidad. También está presente en el currículum de la lengua extranjera, en concreto en el desglose de los objetivos básicos de la materia, pero también en otras materias, pues en ciencias naturales y ciencias sociales. Es un objetivo específico en matemáticas, también está presente en música, en oratoria y es fundamental en el ámbito lingüístico y social de diversificación curricular. En educación secundaria y bachillerato, igual que ocurría en primaria, aparece lengua castellana y literatura, así como lengua gallega y literatura, con sus bloques de contenido, emisión y recepción de textos orales y multimodales, y en los objetivos 2 y 3 relacionados con los mismos. También está presente en el desglose de los objetivos básicos, como ocurría antes en la lengua extranjera. Está presente también en otras materias, de mención específica, por ejemplo, en cultura clásica o en filosofía, en latín, y de presencia transversal, según las orientaciones pedagógicas, pues en economía y en emprendimiento, en FOL, en música, en proyecto competencial, en los dos ámbitos de diversificación curricular y además en la asignatura optativa de oratoria. Las jornadas NEFOA, como os decía, tienen un destinatario principal, que es el alumnado de la Facultad de Ciencias de la Educación. Aquí las jornadas las organizamos desde el Departamento de Didácticas Específicas y Métodos de Investigación y Diagnóstico de la UDC con el apoyo del Grupo de Investigación Hispania. Pretenden ser un complemento a los títulos que se imparten, en concreto en la Facultad de Ciencias de Educación, como os decía antes, primaria infantil y el máster de profesorado, pero están abiertas al público en general de la universidad. Aquí tenemos los programas, que no nos vamos a parar en ellos, además se ven pequeñitos, pero para que veáis que lleva 4 ediciones y nos dirigimos a la quinta, al quinto aniversario. Y esta es nuestra tabla de análisis de los datos globales. Como veis, nos hemos fijado en cada una de las ediciones, tanto en el formato de las jornadas como en los destinatarios, el número de asistentes, el número de profesionales, de qué áreas son esos profesionales, qué intervenciones han llevado a cabo y qué bloques de contenido se han trabajado. En esta tabla quiero que nos fijemos en las áreas profesionales, porque esto lo vamos a desglosar más adelante, pero aquí, como veis, según el año aparece un 1 o un 2. Esto se debe a que hemos organizado las áreas profesionales de los participantes en dos bloques grandes, que son el bloque de educación y el bloque de cultura. Como veis, en su origen, las jornadas NEFOA, digamos que acogieron profesionales del ámbito de la educación, solo uno de los ámbitos. Y a partir de ahí fuimos ampliándonos y acogiendo a profesionales también del ámbito de la cultura. Y con respecto a las intervenciones, también lo veremos más adelante, hay hasta 3 porque hay 3 tipos en todas las jornadas de intervenciones. Son los relatores, las entrevistas y los talleres. Con respecto a los bloques de contenido, se han determinado 7 bloques de contenido, analizando todos los programas, y de esos 7 bloques de contenido se trabajaron 6 de ellos, no tenían por qué ser los mismos cada año, en las primeras 3 jornadas y 4 en 2024. Vamos a analizar cada uno de estos parámetros. El formato de las jornadas. Las jornadas NEFOA inicialmente fueron unas jornadas de carácter online. En 2023 pasamos al formato híbrido. La intención era que fuesen 2 días online y el último día con simultaneidad presencial y online. Pero al no alcanzarse el 25% de inscripciones presenciales para el último día, solo se realizó la sesión online. En 2024 por fin pudimos conseguir el formato híbrido.
Los asistentes de las jornadas. A lo largo de 4 años ha habido 427 inscritos en las jornadas. Aquí está el desglose. Como veis, hay mucha diferencia de 2021 a 2022 y luego se va estabilizando, aunque con una ligera mejoría. Pero es importante este dato de 2024 que nos ha llevado a reflexionar y a intentar mejorar este hecho de cara a la quinta edición. Si os fijáis, solo 47 de los 130 inscritos en 2024 asistieron 10 horas, que es el mínimo para conseguir el certificado. Nuestra meta es mejorar y conseguir que este número crezca. El número de profesionales. Como veis, empezamos en 15, luego 16 y los 2 últimos años contamos con 19 profesionales. Las áreas, que son las áreas globales, fueron en un inicio solo educación y a continuación educación y cultura. Como veis, de educación siempre contamos con más profesionales, excepto en 2023 que, aunque hubo más de educación, aumentamos el número de cultura. Fue una edición con mucha presencia de cultura. La distribución de estas áreas de carácter más específico la veis en la siguiente diapositiva. Aquí tenéis el tipo de profesorado con el que contamos en cada edición, pues universitario, secundaria, primaria, segundas lenguas, artes escénicas y formación docente. Y en las demás simplemente fue universidad, ESO, educación primaria e infantil o educación infantil, ESO e universidad. El área de cultura que se incorporó en 2022 atrajo a profesionales, por ejemplo, del ámbito editorial, de la tradición y la cultura gallega, del audiovisual y el cine, instituciones oficiales, redes sociales, periodismo, etc. En todas las jornadas, esto sí que es un continuo, ha habido contribuciones audiovisuales, cortometrajes, largometrajes, etc. Los tipos de intervenciones, como decía, son tres. Comenzamos solo con relatores y entrevistas, siempre con un menor número de entrevistas y más de relatores, hasta que las entrevistas se eliminaron en 2024 y se incluyó la parte práctica, de cuya inclusión pues, hemos obtenido pues, bastante éxito y satisfacción por parte de los asistentes. Hubo 2 talleres, un taller de juegos de mesa y un taller de regueifas, de tradición oral. Los bloques de contenido, como os decía, se establecieron 7. En 2021, estos son solo datos globales para ajustarnos a, digamos, la longitud del vídeo. En 2021 ha habido un predominio del audiovisual frente a otras categorías. En 2022 no se contó con profesionales ni formatos relacionados con las artes escénicas, digamos que este bloque de contenido desapareció. En el 2023 ya no se aborda el bloque de segundas lenguas y tampoco en 2024, ahí desaparece ese bloque, sí que se trabajó en las 2 primeras ediciones. Y en 2024 incluimos una novedad. Se incluye por primera vez formatos no relacionados con las nuevas tecnologías. Y aquí tenemos los talleres de regueifas, de tradición oral y el de juegos de mesa. De todo este análisis hemos extraído unas conclusiones. Llegaremos a la futura presencialidad. El caso de 2023 supone un antes y un después porque nos hizo plantearnos si realmente la opción híbrida funcionaría. En aquel momento no funcionó, aunque en 2024 sí, y por ahora vamos a mantener este formato porque supone facilidades para los asistentes. Por lo tanto, se mantiene el formato híbrido para la quinta edición. No en todas las ediciones se dirigen las comunicaciones a la totalidad del alumnado. Esto lo hemos visto. En función de los profesionales que acogemos, nos dirigimos a un tipo de alumnado específico. Esto sería algo a mejorar porque tratamos de abarcar todo el alumnado, por lo menos de nuestra facultad. Las inscripciones han crecido notablemente desde el inicio hasta la actualidad, aumento importante en el segundo año. Hemos sacado como conclusión que es necesario valorar qué porcentaje de asistentes acude al mínimo requerido para obtener la certificación y de esta manera encontrar una estrategia de mejora en este sentido. Por ejemplo, que la inscripción no sea totalmente gratuita o que requiera de un compromiso de unas horas. El programa de las jornadas se ha enriquecido con la inclusión de profesionales del ámbito cultural desde 2022. Esto es obvio y también lo sabemos por las encuestas de satisfacción. Esta diversificación trajo consigo nuevos bloques de contenido, por lo tanto también un enriquecimiento de las jornadas. En 2024 se incluyó el formato de taller con un alto grado de satisfacción de los asistentes. Este tipo de intervención es una intervención a nivel organizativo complejo, pero que ha dado buenos frutos en cuanto a satisfacción. Por lo tanto, es algo a plantearnos de cara a las siguientes jornadas. Y nada más. Muchísimas gracias por vuestra atención. Esperamos vuestras preguntas y estaremos encantadas de responderlas a todas ellas. Un saludo.